El tema que nos ocupa hoy es la verdadera obra en el Espíritu Santo. La iglesia está siendo infiltrada por muchas doctrinas, tratando de engañar a las personas. Hay dos espíritus que están operando paralelos. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, que es el que mora y reina en aquel que busca de Jesucristo, y también el espíritu de error, que está en aquellos que les gustan las cosas del mundo, que anhelan las cosas del mundo. Ese es el otro espíritu que está operando. Hoy vamos a estudiar 5 características de un verdadero cristiano, nacido de nuevo, ungido por el Espíritu Santo. La número 1 es exaltar al verdadero Jesucristo. Hay personas que exaltan a un Jesucristo que no es verdadero, a un Jesucristo que es una imagen muerta, que es una imagen o a una imagen etérea también. Un Cristo que puede ser como dicen ellos, el éter, cosas raras y extrañas que el enemigo se inventa para desviar a la gente del la verdadera adoración a Jesucristo. Dice la palabra, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Aquí encontramos una característica bien importante para el verdadero. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Esto lo encontramos en la palabra en 1 de Juan 4, 2 y 3. 1 de Juan 4, 2 y 3. Dice, en esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces vemos que está el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo que ya está en el mundo. El espíritu de Dios es el que está operando en el alma y el corazón de los cristianos verdaderos. Y el otro espíritu es el que está operando en el alma y el corazón de los que son amantes de las cosas del mundo, amantes de muchas cosas, que verdaderamente no han doblegado su alma y su corazón a Dios, no se han entregado totalmente. Por eso dice, en esto conoced, en esto conoced. El principio es confesar que Jesucristo vino, murió por nosotros, en la cruz nos dio salvación, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Ese es el espíritu que verdaderamente debe reinar y morar en nosotros. Cuando un ministerio alza la estima de las personas por sobre Jesucristo, que nació de una virgen y fue crucificado, este ministerio está exaltando a hombres. Si confirma y establece en sus mentes la verdad que el Hijo de Dios es el Salvador de los hombres y lo cree firmemente que usted tiene a Jesús en su corazón, usted está comenzando ese camino que es el correcto para que el Espíritu Santo le dirija. En esto es un indicio que el Espíritu Santo está operando y trabajando para transformar su vida, para disciplinar su vida, para que sea un fiel servidor de Jesucristo. Si el Espíritu que está obrando entre nosotros lo convence de pecado, de justicia y de juicio, está en lo correcto. Lo dirige realmente hacia el Padre. Si con facilidad confiesa esta gran verdad que Jesucristo vino en carne, dice la palabra que es verdadero de Dios. Pero si se escabulle y no quiere confesar esto, no camina ni vive realmente declarando esa salvación, testificando de Jesucristo, realmente no está en el camino verdadero. Si genera pensamientos altos, pensamientos grandes, pensamientos honorables, buenos, si no es una persona que vive pensando lo malo,
está en el camino verdadero. Son los dos caminos. Si hay algo digno y bueno, en eso pensad, dice la palabra. Entonces, si vivimos pensando cosas negativas, cosas malas, estamos sirviendo al otro. Esas personas que caminan siempre viendo lo mejor, viendo lo bueno, viendo lo loable, viendo lo dulce, esa es una fe verdadera, una fe edificadora, una fe salvadora. La persona a quien le testifique el Espíritu necesita ser aquel Jesús que apareció en persona, aquel Jesús que vino al mundo, se hizo carne, no otro Cristo en su lugar. No un Cristo crucificado, sino un Cristo de carne y hueso que caminó entre nosotros y nos dio salvación. Un Cristo que sigue vivo, sentado a la diestra del Padre, porque Él nunca murió. Él nunca murió. Entonces no puede estar crucificado. No puede ser un Cristo con imagen, ni una imagen mística, ni una luz reveladora. Tampoco es eso, porque Él es toda la luz, no solo una lucecita. Allá en el altar mayor, no. Tampoco el Espíritu Santo es una lucecita. Allá en el altar mayor, no. Él es la luz completa. Una luz maravillosa. Una luz preciosa. Eso es lo que es la verdad. Esa es la verdadera misión de Jesucristo en esta tierra. Este Cristo imaginario disminuye su estima y dependencia en Jesús. Las personas que miran a ese Cristo chiquito, un Cristo que no hace milagros, maravillas y prodigios, un Cristo muerto. No, Jesucristo vive y vive en usted y vive en mí. Solamente el verdadero Espíritu de Dios da testimonio de que Jesús es Dios. Ese es el número 1. El número 2 dice, se opone a los intereses de Satanás. No adorna la palabra, sino que de frente se somete a Dios y resiste al diablo. Se somete a Dios y resiste al diablo. No iglesias solo que cantan, qué bonito, y nunca echan fuera demonios, nunca ponen las manos sobre los enfermos, sino que todo es social. Todo es muy lindo, muy bonito. Ahí no hay regaños, ni hay reprensiones, ni hay exhortaciones. Este es el tiempo que hay que exhortarnos unos a otros para mejorar cada día más nuestro servicio al Señor. Porque el enemigo va a tratar de distraernos y tenernos enfiestados permanentemente. Comiendo y bebiendo, dice la palabra. Debemos de estar comiendo y bebiendo el vino vivo del Espíritu Santo y comiendo la palabra permanentemente y compartiendo unos con otros. Exhortándonos unos con otros para animarnos también unos con otros. El diablo tiene un odio feroz contra Cristo y sus seguidores, especialmente en el área del Salvador. Cuando vamos a predicar ese plan de salvación, a él no le gusta, a él no le agrada. Satanás le tiene odio mortal a la doctrina de la redención. Si no se habla de que Jesús es el Redentor, si no se habla de esa salvación tan grande, si solo se habla superficialmente de que nos amemos los unos a los otros y que estemos en fiesta permanente y que estemos felices de la vida, eso es una mentira del diablo. Debemos de ser contundentes con el plan de salvación, contundentes con esa palabra, nada de estar cómodos. Eso de que ya prediqué ayer y ya no puedo seguir predicando hoy, eso es haraganería, eso es pereza. Sigamos día a día predicando y cumpliendo con nuestro deber y con nuestras obligaciones. Ya prediqué, me voy a dormir. Pues no. Debemos predicar a tiempo, dice la palabra, y fuera de tiempo. No podemos sentarnos porque muchos están muriendo. Líderes, pastores, ejerzan su autoridad, porque el Señor no le agradan los flojos. El espíritu que inclina los corazones hacia el estudio de la semilla de la mujer, hacia la semilla de Adán y Eva. Están buscando el gen de Eva para decir que Jesucristo viene con el gen de Eva. Eso lo están haciendo ahora para traer otro engaño. Y quieren vivir predicando de la genealogía de Cristo y la historia de Cristo. Cristo no es ni genealogía humana ni historia humana. Cristo es Dios vivo
que nació y está vivo y resucitó y nos dio autoridad para ir y predicar el evangelio a toda criatura, echar fuera demonios, sanar enfermos, limpiar leprosos, levantar al caído. Ese es el trabajo, no tanto estudio de historia, tanto estudio de eso. Si Él nos unge, debe haber estudio diariamente de la palabra, pero debe haber oración para que sea una palabra revelada, no una palabra inventada por el hombre. Así que les digo, viene eso del gen. Pues yo le digo, usted tiene el gen de Dios. No el gen de Eva, ni de Adán, ni de José, ni de María. Porque dicen que como José no tuvo nada que ver con María, hay que buscar el gen de María para verle la genealogía de Jesús. Gran mentira. La palabra dice, nacidos por la palabra, son los nacidos por el Espíritu. Para entender esto vamos a ir a Santiago 1:18. Santiago 1:18. La palabra dice en Santiago 1:18, Él, ¿quién? El Padre, está con mayúscula. De su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nosotros no hemos nacido de genes ni de herencias naturales. Somos nacidos por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Nacidos por la palabra. Nacidos por el Espíritu. Igual que Jesús nació por el Espíritu. No es asunto de nacer de genes. Es nacidos por la palabra, nacidos, y la palabra es espíritu y es vida. Nacidos por la palabra. También en Primera de Juan 4, vamos a ir a Primera de Juan 4, 4:5, dice, hijitos, vosotros sois de Dios. ¿De quién somos? De Dios, no de Adán, no de Eva, no de María, no de José. De Dios. Y lo habéis vencido. ¿A quién? Al enemigo. Él está vencido, está bajo la planta de nuestros pies, Él no tiene autoridad. Puede que nos golpee, pero no nos ha vencido ni nos vencerá, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dice, porque mayor es el que está en vosotros, mayor es el que está en nosotros. ¿Quién está en nosotros? El Espíritu Santo, que es el poder del Padre. Y dice que el que está en el mundo, ¿a dónde está el otro espíritu? En el mundo. El Espíritu Santo está en nosotros y el otro espíritu está operando en el mundo. Ellos son del mundo. Los que le sirven al enemigo son del mundo y buscan las cosas del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Qué es otra característica de los que sirven al enemigo? Hablan del mundo y el mundo los oye. Hablan del mundo y el mundo los oye. Primera de Juan 4:6, sigamos leyendo. Nosotros somos de Dios. Ahí confirma de nuevo, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Qué habla el espíritu de verdad? Cosas espirituales. ¿Qué habla el espíritu de error? Cosas carnales. ¿Qué habla el espíritu de Dios? Cosas del fruto del espíritu. ¿Qué habla el espíritu de error? Cosas del mundo. Cosas del mundo. Cuando el espíritu trabaja en contra de los intereses de Satanás, contra el pecado y contra las pasiones del mundo, es un indicio que es un verdadero espíritu. Pero cuando se es tibio y no se predica el evangelio con claridad, con sinceridad, con fuerza, con contundencia y no se exhorta. No es que no lo podemos exhortar porque Él es el que más diezma. No hay que adornar la palabra, hay que exhortar a tiempo y fuera de tiempo. Es por su bien la exhortación. Recíbala alegremente, porque es por su bien. Aquellos que son influenciados por los dos espíritus, porque también hay gente mezclada. Un rato están con el Señor y otro rato están con el mundo. Son patos que van haciendo un camino que no es correcto. Un rato con Dios y otro rato con el mundo. Viene aquí, le canta a Dios y se va a la casa y a jerritos para el diablo. Esos son
los de doble ánimo, esos son los de doble vía. La diferencia es clara. Una es de Dios y sobrepasa el espíritu del mundo. El Espíritu Santo es el espíritu que está en el Hijo de Dios verdadero. El otro es del mundo, solo vive para las cosas del mundo. Al diablo le llaman el que está en el mundo. Al diablo le llaman al que está en el mundo. Pues no ande con ese que esté en el mundo. Busque el Espíritu Santo en oración, busque su presencia y cambie. Cambie. La palabra dice el mundo, las cosas que están en el mundo. Al leer las palabras, no améis al mundo, dice la palabra, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Examinémonos si verdaderamente estamos amando de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma, de todo nuestro espíritu al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, o estamos inclinados a amar cosas mundanas. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Vamos a leer esto en 1 de Juan 2, 15, 16. 1 de Juan 2, 15 y 16. No améis ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Busquemos la voluntad de Dios para permanecer para siempre. Prediquemos y exhortemos. No nos cansemos de hacerlo, porque estamos ayudando a otros a caminar en ese camino de Jesús, que es la verdad y la vida. En ese camino maravilloso que es vivir para Cristo. La estima que las personas tienen a los placeres, beneficios, honores del mundo, cualquier cosa que cause, que vuelva a los corazones a estar ávidamente buscando aplausos, buscando elogios. Algo hay ahí todavía que necesita ser tratado. Lo que nos mantenga aún más concentrados en la eternidad es la oración, es el estudio de la palabra y es el servicio. Lo que convenza, que la gente se convenza del horror del pecado. Orar y orar para que el Espíritu Santo tenga la oportunidad de convencerlos del horror del pecado y también de la culpabilidad que viene de pecar y la falta de felicidad que al final de cuentas hay por vivir solo en las cosas del mundo, porque la verdadera felicidad solo se encuentra en Cristo Jesús. Satanás mantiene a los hombres entretenidos para que no pongan atención en su pecaminosidad y cuida de que no despierte su conciencia. Todo lo que hace es enfocar al hombre en cosas banales, sus propios intereses para sosegarle la conciencia y mantener su conciencia callada, teniendo el espíritu dentro con los ojos cerrados en una esquina. Dice la palabra que no contristemos al Espíritu Santo, porque cuando hacemos cosas que no son correctas, bloqueamos la bendición y la bendición no viene para nosotros. Y no entorpecemos el trabajo de los diseños de las tinieblas, porque Él tiene su diseño y tiene su plan de mantenernos alejados y apartados. Él quiere que nos aislemos, que no estemos en grupo. Y busca la manera de mandar saetas para que nos aislemos, porque en grupo cada vez somos más fuertes. Si nos aislamos somos más débiles. La conciencia despierta perturbaría sus negocios. Causaría daños a sus intereses y eso no le agrada a Él. Hay que tener más cuidado y ser más cuidadosos y más vigilantes para poder discernir lo que es pecaminoso y lo que no es, para evadir también pecados y cosas y planes que pueden estar a futuro dañándonos en el futuro, porque si oramos el Señor nos va a mostrar su camino, nos va a mostrar lo que viene y estar más precavidos de las tentaciones del diablo. Número 3, motivar a las personas a depender de las Escrituras. Santiago 4:7. Santiago 4:7.
Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues, ¿qué es someterse a Dios? Someterse a la palabra, conocer su voluntad, conocer su ley, orar, depender del Espíritu, eso es someterse. Resistir al diablo, tomar esa palabra correctamente y declararla. Él se tiene que ir, porque se tiene que ir. Y dice, y huirá. La única manera de someterse es con las Escrituras. Conocer la voluntad de Dios, obedecerle y someternos a la autoridad. Con la palabra también podemos resistir al diablo, pues tomamos la palabra Jesús, porque es una palabra poderosa, es un nombre sobre todo nombre que ha sido dado a los hombres para ser usado. Podemos decirle al enemigo en el nombre de Jesús. O le decimos Jesús te reprenda, que es la mejor manera. Jesús te reprenda. El diablo va a obedecer si esa palabra sale de un templo limpio, pero no va a obedecer si esa palabra sale de un templo sin testimonio. Ojo, necesitamos fe para que esa palabra cumpla el propósito. ¿Y la fe cómo viene? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces tenemos que leernos y leernos o escuchar y escuchar palabra para que nuestra fe esté lista. Sin fe es imposible agradar a Dios. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Necesitamos fe, entonces más palabra, palabra, palabra. Las Escrituras reveladas por el Espíritu. Un corazón dispuesto a someterse a Dios. Un corazón dispuesto a someterse a Dios. Cuando alguien lo exhorta, usted no conteste, analícese. Si usted es de los rápidos en contestar y dar excusas, usted está en pañales. Quítese el pañal. No conteste, examínese. Es un verdadero cristiano que ora y sirve de corazón, no para ser felicitado o para brillar, sino para que Jesús brille. Toda la gloria, toda la honra sea dada a Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros solo somos como el burrito que lleva al santo. No olvidemos eso. Somos servidores suyos, somos su templo. El templo no tiene que recibir honras y glorias, el que tiene que recibir las honras y las glorias es Jesucristo. Juan 14:6. Vamos a la palabra en Juan 14:6. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Estamos analizando y revisando dónde estamos fallando, cómo estamos caminando, si estamos apegados al espíritu de verdad o al espíritu de error, al espíritu de verdad o al espíritu de mentira. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. El número 4 es, respeta a Jesús como la verdad, como el camino, la verdad y la vida. Respeta a Jesús como el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino viene a través de Jesucristo, camino, verdad y vida. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otro mediador. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y no hay forma. Juan 14:1 dice, Jesús, camino al Padre. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Jesús dice que creamos en Él, creamos que Él es el camino, que es la vida, que Él es nuestro todo. Respetar a Jesús es buscar tener un buen testimonio. Número 5. Ama a Dios y al prójimo de todo corazón. El amor es el cumplimiento de la ley y Dios es amor. Amaos, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Debemos buscar llenarnos del amor de Dios y debemos expresar ese amor de Dios. No necesariamente es solo con florecitas y con sonrisas. Amamos más cuando exhortamos porque queremos que el otro camine correctamente, lo queremos ayudar
a encaminarse en lo correcto, a ser disciplinado. Mateo 22, 37 al 39. Mateo 22, 37 al 39. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Hay espacio para amar al mundo ahí? ¿Verdad que no hay? No hay espacio. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento de Dios. Si verdaderamente en nuestra mente, en nuestro pensamiento siempre está, ¿qué haría Jesús en esta situación? Nosotros vamos a caminar correctamente, porque Él es el amor, Él es Dios. Amarás a tu prójimo, dice el segundo, como a ti mismo. Ahí se cumple la ley del amor. Nunca está cansado para servir. Nunca está cansado para servir. Nunca está cansado para servir. Nunca está cansado, porque Él es el que nos da nuevas fuerzas. Mateo 12, vamos a ir a Mateo 12, atrasito, 25 y 26. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Cómo trabaja también el enemigo? Poniendo división. Donde hay división, donde hay chisme, donde hay hostilidad, eso es trabajo del enemigo. ¿Y qué es lo que está buscando? Destruir, asolar, separar, que quede todo deshecho. Si Satanás echa fuera a Satanás, dice el 26, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Él anda con sus demonios, les da órdenes y ya estuvo. En la iglesia es un lío darle órdenes a la gente. Le contestan a uno. Y no se sujetan a la autoridad. ¿Por qué? Porque no están bien enseñados. No es causa de ellos. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. El espíritu que opera causando hostilidad y división es del diablo. Busca asolar, destruir. Esto es diabólico. Si usted se siente hostil, sáquese esa hostilidad en la presencia de Dios. Métase en alabanza para que esa hostilidad salga. Las personas son más sensibles al horror del pecado y la ira de Dios, ¿o no son así? Hay personas que están realmente tan envueltas con la mentira del diablo que no se dan cuenta del horror del pecado. El cristiano verdadero se da cuenta cuando peca y busca purificarse, tiene temor a Dios. El verdadero cristiano, el verdadero que camina en el Espíritu, exalta al verdadero Jesús, se opone a los intereses de Satanás, motiva a las personas a depender de las Escrituras, respeta a Jesús como el camino, la verdad y la vida, ama a Dios y ama al prójimo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra maravillosa. Te damos gracias porque tú vas delante de nosotros como poderoso gigante. Conocemos, Señor, que todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne es de Dios. Hoy confesamos que Jesucristo vino en carne y somos de Dios. Y que todo espíritu que no confiesa a Jesús, que Jesús no vino en carne, sabemos que es el anticristo. Conocemos esta verdad. Te damos gracias, Dios, porque con facilidad, Señor, nosotros podemos ir y hablar de Jesús, testificar de sus maravillas, testificar de sus bendiciones. También conocemos que la palabra es poderosa para echar fuera demonios. Conocemos que la palabra es poderosa para sanar enfermos. Y sabemos que hemos sido nacidos por el Espíritu, nacidos por la palabra. Conocemos que somos hijos de Dios y que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que nosotros somos hijos de Dios y conocemos a Dios y que el que conoce a Dios nos oye. Esta palabra va para los hermanos, a los líderes y pastores, para poder llevar y exponer al pueblo estas grandes verdades de su palabra. Cuando el Espíritu trabaja,
para el Señor. Satanás no se resiste, tiene que alejarse, tiene que irse. Te damos gracias, Dios, porque tú quitas de nosotros el amor al mundo y a las cosas del mundo.